Buenas tardes, bienvenidos al canal. Ya sabéis, como siempre os digo y siempre os diré, para mí es un auténtico placer teneros al otro lado de la pantalla. Y hoy tenemos un directo cargadísimo de información, lleno de últimas horas, de suceso verdaderamente llamativo. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con ese instructor de la OTAN, porque hay más cuestiones a analizar más allá del simple hecho. Veremos cómo se han encontrado los rusos a ese, ¿no?, instructor de la OTAN. Pero antes de nada tenemos que decir que justo cuando nos conectábamos se estaba produciendo un ataque, podemos considerar que a gran escala, contra la península de Crimea. Así es, las fuerzas ucranianas atacaban con hasta, según algunas informaciones, 16 misiles balísticos la península rusa. En un primer momento se informaba que habría tenido un buen desempeño la defensa aérea. No obstante, se informa también de que habría alguna llegada que otra. Lógicamente, esto se podía confirmar dados los vídeos que, como casualmente ocurre en estas ocasiones, se terminan filtrando y, bueno, los medios ucranianos los recopilan y, lógicamente, se jactan de los mismos, ¿no? Asimismo, se informaba que se podía escuchar la defensa aérea trabajando cada minuto, por lo que, bueno, desde aquí le deseamos toda la suerte a los artilleros antiaéreos rusos, ¿no?, que consigan repeler en todo lo que puedan ese ataque. Ya teníamos imágenes al respecto, por ejemplo, esa quizás la más llamativa, por si la veis, un impacto en alguna ubicación de Crimea, ese vídeo filtrado y que ya está siendo comentado por los medios ucranianos. Se puede apreciar como antes había humo, antes de la llegada que se refleja ahí en las imágenes. Puede que algún golpe múltiple o explosiones concatenadas se haya producido, ¿no? No obstante, reitero, la defensa aérea también estaba trabajando eficazmente. Ahí tenéis interceptaciones que se ven directamente en el cielo de la península en rusa, ¿no? Se informaba que habría una segunda oleada de disparos, pero bueno, también se decía por otros canales, se reflexionaba, mejor dicho, ¿no?, que la zona de Odessa se tendría que preparar para las represalias esta noche. Lógicamente, no es que se tengan que preparar los civiles, sino el personal ucraniano y el personal OTAN que hayan disparado los misiles contra Crimea. Ya sabemos que cuando se produce uno de estos ataques, pues lógicamente la Federación dibuja el mapa de salida de esos misiles y ataca en respuesta. No podemos descartar tampoco que se utilicen misiles Storm Shadow, Scalp. Así que, bueno, quizás nos espere una de esas noches calientes, ¿no?, en torno a la información. También me gustaría comentar una información muy importante, y es que Rusia sigue ampliando su esfera de relaciones internacionales, su esfera geopolítica. Algunos analistas OTANazi y también los dirigentes de los países occidentales desearían ver a Rusia aislada, a Rusia secuestrada en un rincón, pero nada más lejos de la realidad. Rusia sigue desplegando un amplio potencial en sus relaciones internacionales. Lo digo porque hoy el rey de Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, ha asistido a una reunión en el Kremlin, ha sido el huésped de Vladimir Putin y le ha propuesto al propio presidente ruso celebrar una conferencia de paz ante la situación en Oriente Medio, donde Bahrein sería la sede de esa conferencia de paz. Ha habido muy buen entendimiento, ¿no? Dijo el rey de Bahrein que hay total entendimiento y acuerdo sobre la necesidad de celebrar una conferencia de paz sobre el problema de Oriente Medio. Rusia será el primer país al que le pediré que apoye esta conferencia, porque Rusia desempeña un papel importante, puede contribuir a ella, a la conferencia de paz, y es uno de los países más influyentes a nivel mundial. Y espero que esta conferencia se celebre en Bahrein, si Dios quiere, ¿no?, decía el rey Hamad bin Isa Al Khalifa. Bueno, muy llamativo que haya países que tradicionalmente han apoyado al bloque occidental que poco a poco coqueteen cada vez más con la federación, ¿no? Y sobre todo, es una proyección
rusa, del poder, del buen hacer y sobre todo de su figura en todo el mundo multipolar naciente. Estos países que pueden estar del lado occidental o que pueden estar en términos medios, se están decantando cada vez más por la federación por ese buen hacer, ¿no? Tanto lo hemos comentado que me resulta muy llamativo cómo escenas como estas se dan todos los días, ¿no? Donde Rusia sigue cosechando éxito a nivel internacional. Ya sabemos que contra algunos países no hay nada que hacer, sobre todo los del bloque de lo occidental, del occidente colectivo, ¿no? Pero en los que están ahí en la cuerda floja, todos terminan por decantándose hacia la posición de Rusia, ¿no? Putin además invitó al rey de Bahrein a asistir a la cumbre de los BRICS en Kazán y la invitación fue aceptada. Así lo confirmó el asistente presidencial Ushakov de Rusia, ¿no? Además, el rey de Bahrein considera a Putin un amigo y está comprometido a cooperar con Rusia en todos los ámbitos. Se han firmado distintos memorandos, distintos acuerdos bilaterales entre ambos países. Y fijaos cuál es la admiración que Putin despierta no solamente en la población de a pie, sino también en los dirigentes, que hoy el rey de Bahrein afirmaba lo siguiente: creo que este día es uno de los más felices de mi vida y me reuniré contigo ese día, ¿no? Diciéndoselo a Vladimir Putin. El día en que ha estado con él es uno de los más felices en su vida. Y es que también aquí tenemos que tener en cuenta una cosa: la guerra de Ucrania es una guerra de poder también, ¿no? Entre los dos bloques, ya lo hemos comentado varias veces. Por lo tanto, que Rusia le esté torciendo el brazo a la OTAN en general, bueno, pues es visto por todos los países como una señal inequívoca de fortaleza, fortaleza encomiable, y desde luego que eso también contribuye a que cada vez más países se estén poniendo del lado de la federación. Además, ha sido llamativo porque el presidente, el rey de Bahrein, ha acudido a la reunión con Vladimir Putin en un Aurus, el vehículo de alta gama de Rusia, ¿no? Que está fabricando. Ese es concretamente el modelo más largo, ¿no? Ha habido también detallitos interesantes. Vamos a ver si se baja. Yo cuando he visto esas imágenes, independientemente de que, hombre, Bahrein tampoco es ejemplo de muchas cosas, pero bueno, yo más que nada es ejemplificar cómo Rusia tiene un poder atractivo y absorbente por su buen hacer y desempeño geopolítico, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me da cierta envidia ver cómo se desarrollan esas relaciones internacionales a tan alto nivel, ¿no? Acostumbrados sobre todo a lo que tenemos en la mayoría de los países en Occidente, ¿no? Donde somos chapuceros, extorsión, presión, amenaza. Bueno, aquí fijaos, en comitiva, incluso ahí había un hecho muy llamativo, ¿no? Y es que el rey de Bahrein no se podía poner el pinganillo este de la traducción y Vladimir Putin, ¿ves? Gentilmente, pues aquí así te lo tienes que poner para arriba, para abajo, ¿no? Buena relación. Me da envidia, de verdad. Me da envidia ver cómo estos señores, pues, fraguan una buena relación internacional. Y aquí en España, por ejemplo, por no irme muy lejos, tenemos auténticos chapuceros, ¿no? Al mando de nuestras relaciones internacionales. Pero bueno, ya os digo, independientemente de que sea un país más dictatorial, menos dictatorial, me gusta ese desempeño de las relaciones internacionales que están teniendo estos países y que desarrolla sobre todo la figura de Vladimir Putin. También, fijaos, por un lado, vemos como cada vez más países tendentes al lado occidental se posicionan con Rusia, y lo que hace Estados Unidos, atendiendo a sus malas artes, es perder peso en todo el globo. Donde no puede perder más porque no tenía peso ninguno es en Irán. Pero fijaos la imagen tan llamativa que se ha dado hoy en el entierro del el expresidente iraní, Ibrahim Raisi. Ahí tenéis cómo en el entierro del expresidente iraní, pues se le cantaba por parte de los iraníes muerte a Estados Unidos, ¿no? Se le cantaba en el mausoleo donde iba a ser enterrado Ibrahim Raisi en su ciudad natal, ¿no? Muerte a los Estados Unidos, ¿eh? Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Y reitero, esto no se trata, la guerra de Ucrania, de una cuestión simplemente de Ucrania. Sé que le han vendido a los ucranianos y sus altos dirigentes se han creído
la retórica de que era una guerra de los derechos de los ucranianos y de la democracia de los ucranianos. Pero esto es algo más, una cuestión de seguridad colectiva, como ha bien dicho Víctor Orbán, al que le deseo la mejor salud del mundo, ¿no? Atendiendo a cómo están las cosas. Pero ha dicho Víctor Orbán lo siguiente, ¿no? Para llegar a un acuerdo en Ucrania se necesitan negociaciones entre Rusia y Estados Unidos que definan el sistema de seguridad en Europa durante 20-30 años. Esto va más allá. Esto no es solamente cuestión de Ucrania. Yo creo que eso lo tenemos lógico, por lógico muchos de nosotros, pero es el kit de la cuestión. Y fijaos también que hoy ha sucedido distintas consideraciones y distintos hechos muy llamativos. No voy a comentar el tema de la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se ha votado condenar y recordar el genocidio de Srebrenica, ¿no? Y bueno, esto ha generado gran estupor porque bueno, ha sido una votación incitada por parte de Alemania y de Ruanda. Ya me diréis estos dos países que pueden decir, que pueden hablar acerca del genocidio, ¿no? Parece incluso de broma. Pero el tema no está tanto en la votación en sí, que son estas cosas que dividen más que acercar, más que buscar entendimiento, lo que se busca es revancha. Pero bueno, más allá de eso, el tema ahí está en que la República de Srpska, un territorio de Bosnia y Herzegovina, decía que si se llevaba a cabo esta votación, pues ellos se promulgarían el inicio de unas negociaciones con la propia Bosnia y Herzegovina para separarse del país. Por lo tanto, cuidado, porque quizás aquí tengamos un frente quizás no previsto, pero siempre latente. Así que no debemos olvidarnos de lo que ocurre allí en Bosnia y Herzegovina, Kosovo también. Y fijaos, ¿no? Como uno está pendiente de otros puntos del globo y le sale este pastel, ¿no? Ahora con la Asamblea de la ONU. Bueno, y sobre todo, promovido por Alemania y Ruanda, y también por Bosnia y Herzegovina, ¿no? Así que ya me diréis qué clase van a dar estos señores. Pero bueno, yo creo que muchas de estas cosas se hacen con ánimo de fastidiar, ¿no? Porque es muy llamativo, ¿no? Que Alemania, ¿qué lección va a dar Alemania? De nada, ¿no? Bueno, pues ahí está promulgando e incitando, promoviendo declaraciones sobre genocidio. Ahí lo tenéis, casi nada. Parece hasta poético. Y cuidado porque yo lo he dicho por aquí, por activa y por pasiva, ¿no? El problema quizás para Rusia en relación a una hipotética victoria en la guerra de Ucrania no viene exclusivamente del territorio ucraniano, ni siquiera del territorio de la OTAN, sino de otros nuevos frentes que se le puedan abrir a la federación en sus fronteras. Y todo el mundo, cuando digo esto, seguramente tendrá en mente el caso de Georgia, ¿no? Y es que hoy su primer ministro, Irakli Kovagidze, ha dado unas declaraciones muy, muy llamativas, ¿no? Que vienen a poner de manifiesto la diferente forma de actuar entre el occidente colectivo, los otanazis, y la federación, ¿no? Federación, diálogo, entente, los otanazis, amenaza, extorsión, imposición, ¿no? Bueno, y como siempre os reitero, no es una cosa que diga yo, lo dice el primer ministro de Georgia, lo que voy a referenciar ahora, que alguno dirá que es prorruso, pero no es prorruso, simplemente es georgiano, que este señor cuando da las conferencias y cuando da las declaraciones a los medios de información, detrás no tiene la bandera de Rusia, detrás lo que tiene es la bandera de la Unión Europea y de Georgia. Lo que pasa es que una cosa es ser prorruso y otra cosa es velar exclusivamente por los intereses de Georgia. Señor, no es prorruso, ni mucho menos, ni cerca. Allá en Georgia, con el tema de lo que ocurrió con la guerra de 2008, no hay nadie prorruso. Habrá algunos, cueto por ahí, pero en términos generales me vengo a referir. Bueno, pues Irakli Kovagidze afirma que desde principios de 2022 hubo un gran interés en abrir un segundo frente en Georgia contra Rusia. El primero era Ucrania, el segundo era Georgia, ¿no? Quizás por eso es por lo que le ha fallado también un poco a la OTAN su guerra proxy contra Rusia, porque preveían en aquel entonces, en 2022, abrirle otro frente a los rusos en Georgia, ¿no? Imaginaos que ahora a los georgianos se les da, muy probable, no es descartable,
iniciar una operación contra Abjasia, contra Osetia del Sur, ¿no? Donde además de ser territorio ya independiente, pues hay también activos rusos. Imaginaos, le abres un frente a Rusia en esa zona, ¿no? Que es lo que quieren los de la OTAN, no en el 2022, sino también en el momento actual, ¿no? Bueno, esto lo querrían los de el occidente. Ahora veremos cuál es el que quién estaría detrás, según Kovajidze, de este intento, ¿no? Pero esto debilitaría la posición de Rusia. Ese interés persiste hoy en día, abrirle un segundo frente a Rusia. También Kovajidze afirmó que en el mundo actual existe un partido de guerra global que no está interesado en el destino de Georgia. Su interés, el de este partido global, radica solo en debilitar la posición de Rusia. Igualmente, lo que ocurre es igual a lo que ocurre en Ucrania. No es que interese el bienestar de los ucranianos, sino que interesa debilitar a Rusia. Como dijo ayer la nefasta primera ministra de Estonia, ¿no? Kaja Kallas. Bueno, dijo que es bueno dividir a Rusia, debilitarla. Bueno, pues esto se dice públicamente. Entonces, cuando aquí a uno de Occidente se nos dice que los rusos son los malos, bueno, Rusia no quiere dividir España, por mucho que se diga. Rusia no quiere dividir Francia, Rusia no quiere dividir Alemania, Rusia no quiere dividir Estados Unidos, y no ha dicho nada al respecto. Sin embargo, la primera ministra de Estonia afirmaba que se debía de dividir la federación para expresamente debilitarla. Kaja Kallas. Ahí están las declaraciones de ayer, que se le tendría que caer la cara de vergüenza. Después, cuando ocurran las cositas, pues ocurrirán. Pero todo esto no sale en la televisión. ¿Cómo no saben en la televisión? Otras cosas que os tengo que comentar hoy para que se nos termine de poner la cara blanca, ¿no? Bueno, decía también Irakli Kovajidze, el primer ministro de Georgia, que detrás del ataque al primer ministro de Eslovaquia se ven huellas de los servicios especiales de uno de los países que están especialmente relacionados con el partido occidental que promueve la guerra global. Bueno, ya no es que sea una teoría que se ve por ahí, por internet, y de la que me acusan a mí en Twitter que yo promuevo, sino que te lo está diciendo el primer ministro georgiano, Irakli Kovajidze, que no es prorruso. Reitero que no es prorruso, que cuando da las conferencias y las declaraciones tiene la bandera de la Unión Europea detrás, reitero. Y ahí está. Yo a este señor nunca lo he visto con una bandera rusa ni cerca, ni cerca. Sin embargo, detrás sí lo he visto con bandera de la Unión Europea. Y es el que te da estas declaraciones. ¿Qué es lo que pasa? Que sabe que la OTAN solamente quiere a Georgia para iniciar un conflicto con Rusia. Y dice, hombre, eso tampoco puede ser, ¿no? Yo quiero pertenecer a la Unión Europea porque, en fin, quiero ser más independiente, estoy criado en esa tesitura, tal igual. Me parece perfecto. A donde quieras irte. Pero por eso no es por lo que lo quieren a él. A Georgia, como Ucrania, se lo quiere porque es un elemento perfecto en la guerra de poder con Rusia. Yo creo que esto ya sobra hasta decirlo. Posteriormente también, Irakli Kovajidze dijo que durante una conversación sobre la ley sobre agentes extranjeros, que ahora mismo está paralizada en el Parlamento georgiano porque la presidenta, sí, agente extranjero, ¿no?, del país, porque hay primer ministro y presidenta, bueno, pues la presidenta la ha vetado. Creo que en 30 días se tenía que volver a seguir el procedimiento normal. El veto es temporal de la presidenta. Bueno, pues comentando Irakli Kovajidze con emisarios europeos, ¿no? Concretamente, uno de los comisarios europeos lo intimidó con el ejemplo del reciente atentado contra la vida del primer ministro eslovaco Robert Fico. Concretamente, este comisario europeo le dijo a Irakli Kovajidze lo siguiente: ¿viste lo que le pasó a Robert Fico? Y debes tener cuidado, debes tener cuidadito, porque puedes ser tú el siguiente, ¿no? Eso lo digo yo, no es lo que se desprende en sus declaraciones, pero es lo que se manifiesta a buen entendedor, ¿no? Si quieres seguir tú con esa ley de agentes extranjeros en tu país, muy parecida a como la tienen en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Pero si usted la quiere tener,
Pues cuidado que Robert Fico también quería muchas cosas y Robert Fico ha acabado mal, ¿no? Es tu decisión. Lo que hemos hablado tantas y tantas veces, ¿no? El poder intimidatorio de estos matones de la OTAN y de la Unión Europea, ¿no? Ten cuidadito a ver lo que te pasa si sigues queriendo defender la soberanía de Georgia por el caminito que va, ¿no? Bueno, esa es la democracia y los valores de Occidente, ¿eh? Espectacular, espectacular, espectacular la poca vergüenza que tienen estos señores, la poca vergüenza y la escoria humana y viva que son. Y perdonad que yo me pronuncie en estos términos, pero es que son escorias, son absolutas aberraciones humanas. Es que quien los haya creado se tenía... Bueno, me voy a callar porque es que me da hasta coraje. No, ¿sabéis por qué? Porque después estas cuestiones se cobran la vida de una nación entera. Y si Georgia le da por tambalearse un poco en el inmovilismo que están teniendo hacia los de Occidente, pues se va al traste el país. Miles de vidas, cientos de miles de vidas, como está ocurriendo en Ucrania. Y claro, estas amenazas pues dejan mucho entrever. Perdonad que yo me pronuncie en estos términos, pero a mí me da mucho coraje cómo estos señores están aniquilando países, están aniquilando cientos y miles de vidas. Así que, bueno, perdonad que yo lo diga. ¿Y quién es ese comisario europeo? Bueno, pues ya sabéis que a mí me gusta indagar, me gusta ir más allá de la información para que vosotros también la tengáis presente, y Win-Win nos da más detalles sobre lo que habría sido esa conversación, ¿no? La conversación fue principalmente en ruso, ¿no? Y al otro lado de la línea, con Irakli Kovács, se encontraban Valdis Dombrovskis, comisario europeo de comercio, ex primer ministro letón, por lo que no es de extrañar que hable ruso, y también estaba Franz Timmermans, primer adjunto de Ursula von der Leyen, ¿no? Me voy a callar de Ursula von der Leyen porque ya en irritación he tenido suficiente por hoy, ¿no? Dice Win-Win que no hubo amenazas directas, pero tras la firmeza mostrada por el primer ministro de Georgia, no se iba a mover en su posición con la ley de extranjeros, ¿no? Valdis le hizo una analogía con el intento de asesinato de Robert Fico, al que el primer ministro georgiano bien podría sumarse, ¿no? A lo que le sucedió a Robert Fico, ¿no? Pasan los años, pero los métodos de trabajo de los nazis no cambian en sus nietos germanos escandinavos, ¿no? Los métodos nazis, desde luego, que sean por los germanos escandinavos o por todos los países de la OTAN, han sido heredados. Bueno, tanto así que son los padres fundadores de la OTAN, ¿no? Los nazis. No es una cosa que nos estemos inventando aquí. Ahí está esa documentación para quien quiera comprobarla, ¿no? Y además de eso, se siguen redoblando los intentos de presionar a Georgia, a su primer ministro, para que no apruebe esa ley de agentes extranjeros. Concretamente, Estados Unidos afirmaba que puede imponer sanciones contra los políticos georgianos que desarrollan y promueven esta ley sobre agentes extranjeros, no solamente contra su primer ministro. Porque esta cuestión ya no va de los agentes extranjeros siquiera, sino que pues quieren meter una guerra allí en Georgia. Y este señor ha dicho que no. Ha dicho, bueno, yo prefiero estar fuera de la Unión Europea, estar aislado, porque me vaya a hacer la encerrona, quizás intentar unirme al bloque multipolar como pueda, intentaré salir por donde sea, pero no me voy a meter en una guerra con los rusos, ¿no? Y eso es lo que quieren los estadounidenses, los de la OTAN, sacrificar al país. Y ese es el peligro también que tiene la guerra de Ucrania, que cuanto más se extienda en el tiempo, pues más oportunidades tendrán los otanazis de abrirle nuevo frente a la Federación. Cisnes negros, cisnes blancos, cisnes rojos, lo que queráis decirle, ¿no? Pero es una realidad que está sobre la mesa. Mientras el conflicto ucraniano no cese, los de la OTAN se van a ver tentados a abrir nuevo frente, ¿no? Sea por Georgia, Armenia, por donde quieran ellos, por Kazajstán, por donde quieran ellos. Por Kazajstán está más segura la cosa, por otro de ahí de África, de Asia Central, así que es más tensa, pero por Kazajstán no creo, ¿no? Ya lo intentaron en su momento y le salió nada más que regular, ¿no? Bueno, y también os quiero señalar una cosa que quizás, claro, lógicamente esto no va a salir en los medios occidentales, porque tienen la misión, tienen el trabajo
remunerados además, esos medios occidentales, de poner a Rusia como malo, como que Rusia es la que amenaza, como que la Rusia es la que hace los ejercicios militares, como que la Rusia es la que está intimidando a todo el globo, cuando ya hemos visto que no es así. Incluso os digo, el rey de Bahrein hoy era su día más feliz, ¿eh? Pero bueno, en los medios occidentales, dado que su prosperabilidad económica depende de ello, pues van a seguir diciendo que Rusia es la peor. Y concretamente yo quiero traer que Rusia hace ejercicios nucleares, Rusia prueba armas nucleares, pero la OTAN y Occidente también. Ya lo dijimos ayer, como los B-52 estadounidenses estaban ya dando vueltas por aquí, por Europa, concretamente estaban en Reino Unido, pero es que ayer también, según informaba el primer ministro francés, este país, el galo, también realizó ejercicios nucleares, ¿no? Ahí lo tenéis, Operación Durandal. Un Rafale de las Fuerzas Aéreas Estratégicas acaba de realizar con éxito el primer lanzamiento de prueba en vuelo de un misil nuclear supersónico ASPA renovado, sin carga útil a bordo. Bueno, ejercicio con armamento nuclear o con misiles capaces de portar armas nucleares, ¿no? También entrenan esas capacidades, no solamente los rusos, no solamente van a ser los rusos los que elevan el tono aquí. Y yo os digo las dos cosas y cada uno que saque sus propias conclusiones. Además, también os tengo que decir que, bueno, es cierto y es verdad, es una obviedad, que en la cúpula del Ministerio de Defensa ruso pues se están produciendo detenciones muy sonadas en los últimos días. Además, muy numerosas, ¿no? Ya no se trata ni de uno ni de dos, sino que ya van incluso cerca de la decena, ¿no?, de detenidos, ¿no? Es muy llamativo que se produzcan así. Hoy también ha sido detenido el jefe del Departamento de Adquisiciones Estatales de Defensa del Ministerio de Defensa ruso, Vladimir Berteletsky. Fue detenido por el FSB y, bueno, también ha sido detenido el general Chamarin, ¿no?, el jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Se informaba, incluso se rumoreaba, mejor dicho, ¿no?, que iban a detener a Gerasimov. Bueno, está siendo muy llamativo, eso sí es verdad. Pero yo, todo principalmente por cuestiones de soborno, por cuestiones un poco de que han metido la mano donde no debía, ¿no? Pero bueno, yo estoy plenamente de acuerdo con que se realicen esas detenciones y se limpie lo que se tenga que limpiar. No porque sea la federación vamos a omitir que puede haber casos de corrupción y que lo mismo tienen que ser depurados. Yo creo que es una obviedad. Aquí no vamos a ser como los ucranianos, que cuando hay un caso de corrupción dicen directamente que es guerra psicológica rusa, ¿no? Bueno, si hay corrupción, pues que se depure. En Ucrania no hay corrupción, todo es guerra psicológica rusa. Pero cuidado, porque el hecho de querer depurar la situación, de querer hacer limpieza, no puede llevar tampoco a los rusos a hacer detenciones un poco más arbitrarias o un poco más dudosas. ¿Por qué? Porque en esa retahíla de detenciones se detuvo al que fuera comandante del 58 Ejército ruso, Iván Popov. Y la detención de este señor, Iván Popov, pues ha producido un pequeño escándalo. ¿Por qué? Porque era uno de los comandantes más queridos en Rusia y todos los rusos han salido como un resorte pidiendo que se valoraran bien las pruebas en su contra o los principios de prueba de cargo contra Iván Popov, porque era un señor honorable y que desde luego no parecía que hubiese robado ni cometido ninguna irregularidad. Tanto así que Vladimir Rogov, el promotor de Estamos Juntos con Rusia, de Zaporozhye, decía lo siguiente de esta persona, ¿no? Conozco a Iván solo desde el mejor lado, como un oficial ruso honesto, digno y decente, un general militar, que era mucho más difícil de encontrar en el cuartel general que en la línea del frente, ¿no? Estaban todo el día allí viendo si se cumplían las órdenes encomendadas o no, ¿no? Más